Hola, este es un video que he pensado mucho en hacerme porque por un lado el tema no me parece demasiado apasionante, pero por otro lado, primero, muchas personas, no diré que miles o cientos, pero sí muchas personas me han pedido que cuente un poco quién soy, de dónde salgo y cómo es que llego a estar aquí haciendo un canal de YouTube. Y por otro lado, siento que de alguna forma la gente tiene derecho a saber de dónde salí yo, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Aunque hay mucha información mía sobre mí en la red, de todos modos, creo que tienen derecho a que les cuente aquí. Total, quien no lo quiera ver no lo va a ver, pero que les cuente quién soy, de dónde salgo y sobre todo por qué existen tanto este canal como cosas que sabemos. Como todo el mundo sabe, nací en México, como todo el mundo debería saber simplemente por oírme hablar. Nací en México hace una pila de años y viví la mayor parte de mi vida en México. Y si algo me ha caracterizado es que me interesan muchas cosas al mismo tiempo. Soy una persona que difícilmente se queda en un tema determinado. Esa es la razón por la que no me dediqué a dos de mis pasiones. La primera es la ciencia y la segunda es la música. En la ciencia simplemente no me veía yo en un laboratorio toda la vida. Trabajé como asistente en laboratorios, me acuerdo el laboratorio del Centro de Primatología de San Andrés, por ejemplo, en México, donde fui ayudante, donde fui observador, pero no iba yo a meterme toda la vida en un laboratorio y además hacer lo que hacen los investigadores de verdad, que no es solo hacer investigaciones, ellos no se levantan por la mañana, se ponen su bata, van, investigan hasta la hora de salir a comer, sino que hacen administración, manejo de dinero, contabilidad, cuidar los recursos que se les asignan, pelear por los recursos que son siempre escasos para la investigación científica, hacer política en el interior de los departamentos, en fin, todo eso que hacen mis amigos científicos, que admiro profundamente porque yo simple y sencillamente me veía incapaz de hacer. Y por lo mismo no me dediqué a la música porque, aunque me encanta, aunque es uno de los elementos clave de mi vida tiene banda sonora, por cierto, de lo más diversa del mundo, no me veía yo a mí mismo cantando las mismas canciones 5 días a la semana, durante años. Simple y sencillamente me sobrepasa la idea. Yo conozco músicos que son enormemente felices tocando lo mismo y lo hacen con enorme alegría y con enorme frescura y siempre encuentran el truco para improvisar un poco y salir de la rutina. Pero yo no me veía capaz. Estuve en bandas, estuve en grupos y llegaba un momento en que incluso las canciones que tú hacías te hartaban. Voy a tratar de contar un poco qué he hecho por temas, porque si lo intento cronológicamente el problema es que se van encimando unas cosas con otras, porque al mismo tiempo que escribía en un periódico, estaba preparando un libro de cuentos, trabajaba como fotógrafo y luego 4 o 5 días por la noche iba yo y tocaba la guitarra en una peña folclórica para que cantara una chica. Mis primeros amores son la música y la literatura de ciencia ficción. Yo curiosamente llegué a la literatura por la vía de la televisión. Yo veía La Dimensión Desconocida y programas de este tipo, Un Paso al Más Allá, y había otro, Rumbo a lo Desconocido. Y alguna vez me encontré un libro de uno de los autores de los guiones o de los cuentos en los que se basaban los guiones de La Dimensión Desconocida. Y era, no me acuerdo si Frederick Brown o Richard Matheson, alguno de los dos es lo más probable que fuera. Y yo lo vi y dije, esto es maravilloso, estos tíos también escriben libros, no solo escriben para la televisión. Compré el libro, comenzando un largo desperdicio de dinero según mi familia en libros. Leí el libro y dije, esto es maravilloso, yo me quiero dedicar a esto, quiero ser escritor. Fue la primera vez que me planteé ser escritor, que es lo que considero que soy fundamentalmente. Ser periodista es finalmente una forma de ser escritor. Y la literatura ocupó parte importante de mi vida. Fui fundador de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción, y Fantasía, la AMCIF. Fui promotor de premios de literarios como el premio Calpa, que se dio muchos años en México, un premio de cuento, y traté pues de promover el género y de escribir yo, que era lo que más me gustaba. Entonces empecé a escribir desde los 12 años, empecé a escribir cuentos y a lo largo de mi vida he escrito 2 libros de poesía, he escrito 2 colecciones de cuentos, he publicado más de 100 cuentos por todo el mundo. Al mismo tiempo, en el área de los libros, mi interés por la política me llevó a hacer una serie de libros relacionados con la política. Hice la crónica de los primeros 100 días del gobierno de Ernesto Zedillo, también conocido como el Hombrecillo Zedillo. Hice la biografía de Superbarrio, luchador social mexicano, que además se viste como luchador de lucha libre. Y he escrito
otro tipo de ensayos. Ya en España escribí No por Dios, Ateísmo para principiantes, que se relaciona mucho con este canal. Escribí La izquierda Feng Shui, una crítica a la izquierda irracional, anticientífica, antiprogreso, ludita y neoprimitivista que sufrimos, que no es toda la izquierda, ni mucho menos, esto lo aclaro siempre, pero es una parte de la izquierda enormemente molesta y latosa. Y escribí mi gran historia de los estudios Hanna-Barbera, intitulada De Tom y Jerry a las supernenas, la historia del estudio de dibujos animados Hanna-Barbera, que nos crió y nos educó a muchos a lo largo de toda nuestra infancia. Y ahora estoy haciendo 2 libros que no estoy entregando y que los editores estarán seguramente viendo esto y diciendo, ¿por qué estás haciendo este tipo de videos en vez de estar terminando los putos libros que tienes que acabar? Prometo hacerlo. Yo, como George Martin, yo prometo hacerlo, y como George Martin algún día terminaré los 2 libros que tengo que entregar. Yo, igual que George Martin, tiene que entregar 2 libros de Canción de Hielo y Fuego, pero con la diferencia que él cobra un pelín más que yo. Pero la literatura no daba para vivir, y menos para un escritor joven. Afortunadamente empecé a hacer periodismo entrevistando escritores mexicanos de ciencia ficción y fantasía, escritores que no eran la mayoría de ellos muy conocidos, salvo Juan José Arreola, que sí era muy conocido, pero había otros que trabajaban como René Rebetés o Manu Dormier, a quienes entrevisté, y así empecé a crear mi carrera periodística. Yo aprendí el periodismo como aprendiz, como un oficio en la sala de redacción, cuando me reunía con otros periodistas y me decían, no, mira, aquí hiciste mal esta entrevista por esto, lo que tienes que hacer es construir así, tienes que redactar de esta manera, y así es como yo fui aprendiendo periodismo, que con los años sería yo profesor universitario de géneros periodísticos en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Universidad Autónoma del Estado de México y en algunos otros lugares. He dado mis talleres de géneros periodísticos. Entonces el periodismo se me abrió como una oportunidad, y en el periodismo podía hacer yo otra cosa, que era divulgación científica. Era hablar de los descubrimientos de la ciencia, era explicar los métodos de la ciencia, que era mi otra pasión. Entonces empecé a hacerlo. Empecé a escribir para Canal 11 en México, en los noticieros de la madrugada, sí, de la mañana, de las 7 de la mañana, escribía yo una cosita de divulgación, luego me llamaron para radio, empecé a hacerlo en el periódico, empecé a hacer radio, que me gusta muchísimo, empecé a escribir cada vez más sobre divulgación, y hasta que tuvimos el programa de radio muy interesante en México, con mi amigo Mario Méndez Acosta, donde llevamos a una gran cantidad de científicos de primer nivel mexicanos que la gente ni conocía, para mostrarles que los científicos eran gente normal, común y corriente, algunos muy simpáticos, algunos muy pesados, algunos muy buenas personas, algunos no tan buenas personas, vamos, que eran gente normal, simplemente que su oficio era distinto, era el oficio de la ciencia. Y estuvimos un par de años haciendo eso, que siempre fue uno de mis más grandes orgullos, porque fue un programa que tenía 1 millón de personas que lo escuchaban todas las tardes, 2 horas dedicadas a la ciencia, y cuando lo cancelaron porque iban a poner un programa en preparación a el Mundial de, si mal no recuerdo, 1998, pues yo sabía y sabíamos todos que esto no se iba a repetir, que no iba a haber otro programa que tomara el testigo de lo que habíamos hecho, y así ha pasado. En la radio mexicana no ha vuelto a haber un programa de divulgación como el que hacíamos en Muy Interesante, y es una pena. Me he dedicado a la traducción desde muy joven. Primero hacía yo traducción de películas, luego hice traducción de libros, y actualmente de lo que vivo yo es de la traducción técnica, que me parece una de las formas, uno de los oficios que puedo realizar que no me aburren. Y no me aburre porque estoy haciendo cosas distintas todos los días. Actualmente estoy haciendo la traducción de cómo usar un equipo de monitorización eléctrica portátil que los pacientes se llevan a su casa durante una semana, lo llevan puesto, se registra su actividad cardíaca, y esto permite a los médicos hacer un seguimiento y poder hacer un diagnóstico mejor que con un electrocardiograma de un breve rato, y tener toda una semana de actividad del corazón de un paciente para estudiarlo. Antes de esto estuve haciendo la traducción de cómo desarmar y armar otra vez una bomba de vacío de paletas, y yo no sabía cómo funcionaban las bombas de vacío de paletas, y ahora lo sé. Constantemente me estoy enterando de cosas. Alguna vez durante muchos años hice los exámenes para administradores de sistemas de Microsoft, por ejemplo, y aprendí un montón de cosas. Luego hacía yo los manuales de teléfonos, de ciertos teléfonos coreanos, y así sucesivamente. Entonces, la traducción es la otra cosa a la que me he podido dedicar
que no me aburre junto con el periodismo y junto con lo que hago aquí, que finalmente considero que lo que hago en mis canales es periodismo y por lo tanto también es primero escribir, aunque también improviso mucho, como pueden ver la mayoría de las veces, sobre todo en los vídeos del Rey va Desnudo, improviso sobre notas, no tengo un guión, mientras que en otros canales sí tengo un guión, manejo un guión, porque es la mejor manera de ser coherente y rápido y ordenado. Con la música es una pasión desde niño. Yo recuerdo que había unos pocos discos en mi casa y uno de ellos era el doble concierto de violín de Bach, que lo oí yo hasta que ponías un lado del disco y se oía el otro. Me aprendí compás a compás. Todavía hoy me pasa, y de esto hace una pila de años, todavía hoy me pasa que cuando oigo una interpretación del concierto, el doble concierto de violín de Bach, si un fraseo es diferente a aquel que yo me aprendí, que era de cierta grabación de los violinistas David e Igor Oistrach, padre e hijo, lo siento, inmediatamente me doy cuenta que están fraseando distinto, que están modulando distinto, que el ritmo es quizá un poco más rápido, un poco más lento de aquel que yo me machaqué de pequeño, junto con otros muchos discos, no muchos, pero junto con los otros discos que había en casa, que estaba la suite de Peer Gynt, y había algo de Cha-Cha-Cha, y estaba el Moldau de Smetana, y cosas así. Y por supuesto nací, para quien quiera ubicar, yo nací con el rock and roll. El rock and roll y yo tenemos la misma edad, el rock y yo vivimos juntos. Yo empecé a oír rock y decía, esto es maravilloso, y resulta que me decían, no, esto no es cultura, son tamborazos. Pasan los años y resulta que es la gran cultura popular. Pero me acerqué al rock, me acerqué al blues, luego a la música folclórica latinoamericana. Como decía yo, aprendí instrumentos latinoamericanos, tocaba el charango, la quena, el bombo, el cuatro venezolano, las jaranas jarochas, y llegué a dar clases de esto, hasta que un día me di cuenta de que era tremendamente excluyente y a veces un tanto arrogante, porque despreciaba el rock, porque el rock era estadounidense. Y yo decía, pues que el rock es más rebelde en muchos casos que tú. ¿Qué me cuentas que porque está en inglés ya te molesta? Pues, parece una posición un poco absurda. Y me regresé al rock. Y estuve mucho tiempo, estuve en varias bandas, con algunas hacíamos solamente covers. Soy guitarrista, malón, pero guitarrista. Y en la última banda en la que estuve, antes de venirme a España, en los 1997, 98, 99 en México, crucé con un gran compañero que es Antonio Malpica, que hoy es además un gran escritor, un escritor muy famoso, muy reconocido en México, y que es un excelente pianista de jazz, y le ponía una música fantástica a mis letras, y escribimos 20 o 30 canciones de las que estamos enormemente orgullosos hasta la fecha. Algunas están grabadas, están en SoundCloud, en uno de los enlaces que pongo abajo. Las ciudades son ajenas, nos robamos un recuerdo en todas ellas. Cada noche lo miramos y al vivir con él no importa que soñamos. Anduve por el mundo de la música, me dediqué a escribir, me dediqué a tocar, y me dediqué sobre todo a oír música diferente. No me gustan los grandes éxitos de los años 70, aunque fue obviamente la época de mi juventud, donde yo recuerdo más claramente la emoción del descubrimiento de la música, el día que por primera vez oíste a Janis Joplin, o el día que te encontraste a Leonard Cohen, o el día que te compraste Sgt. Pepper's, que tenías 12 años, y fue el primer dinero que me gané en la vida, fue para comprarme ese disco. Pero no me interesan los grandes éxitos. La verdad, yo prefiero preocuparme por lo que se está haciendo hoy. Y a la mayoría de los grupos que escucho hoy, sus integrantes tienen alrededor de 30, cerca de los 20, y por lo menos en un caso de un grupo que se llama The Accidentals, cuando los empecé a escuchar, ninguno de los tres había cumplido los 20, pues estaban haciendo unas cosas extraordinarias, tanto musical como letrísticamente. Entonces me dedico mucho a oír música, a buscar música nueva, es en las áreas del folk, en las áreas del rock de raíces, en las áreas del blues, porque me apasiona y porque me da vida, vamos. Y de hecho hay gente en Twitter que le da exactamente igual la divulgación de la ciencia, le da exactamente igual la literatura, le da exactamente igual el pensamiento crítico. Lo que les interesa es que trato cada pocos días de recomendar un montón de grupos, de bandas. Aviso, porque tengo relación con algunos grupos, oye, mira, tal
vean ustedes, tal grupo acaba de sacar un disco que está muy bien y pongo algo una pieza en YouTube de la banda para que la conozcan. Entonces hay gente que me sigue nada más por eso y todos los demás rollos que he hecho les tienen totalmente sin cuidado y me parece muy bien. Conseguí trabajo cuando era muy joven en una empresa que hacía audiovisuales. Los audiovisuales eran espectáculos que se hacían con muchos proyectores de diapositivas controlados por un ordenador o computadora y sincronizados con una pista de audio y que se usaban en lugar del vídeo porque en aquellos años el vídeo era carísimo y dificilísimo y tenía exigencias técnicas enormes, se trabajaba con cinta de 3/4, editar era un engorro y era costosísimo y todos los elementos eran costosísimos. Yo me acuerdo que llevamos a México, con la empresa con la que yo trabajaba, llevamos uno de los primeros videoproyectores, que era una monstruosidad, con 3 lentes de este tamaño, una verde, una azul, y, bueno, no, las lentes no, que lanzaban haces de luz verde, roja y azul, y que había que registrar en la pantalla para que se viera el video, y aquello costaba $40 o $50,000 en aquel entonces ese videoproyector. Cuando usted consigue un videoproyector de esas características por unos cientos de dólares o de euros. Entonces la única forma de tener una buena proyección con buenos colores y buena luminosidad y atractiva en una pantalla grande, pues era utilizando proyectores de diapositivas. Como digo, se sincronizaban con un ordenador. Yo era productor, pero me interesé mucho en la programación en la computadora y me dediqué muchos años, viví de programar y sincronizar los proyectores con la pista de sonido. Este oficio, esta industria desapareció cuando el vídeo se volvió accesible y se volvió económicamente viable. Así que es una de las cosas que aprendí a hacer que hoy no sirven para absolutamente nada. En ese mismo proceso me volví fotógrafo, fotógrafo primero para la empresa, después para asumir la fotografía como una labor creativa y como una labor de expresión, como una labor de expresión personal, y empecé a escribir guiones para audiovisuales, luego escribí guiones para vídeos, escribía yo comunicación corporativa, presentaciones de productos, presentación de proyectos gubernamentales de todo tipo, y me dediqué muchísimos años a vivir fundamentalmente de la redacción de este tipo de material comercial. Nunca hice publicidad, creo que no tengo las características necesarias para ser creativo publicitario, sobre todo porque me funcionan varias neuronas, no diré que muchas, pero sí varias, y eso al parecer lo descalifica a uno para ser creativo publicitario. Con esto me van a insultar todos los creativos publicitarios, pero bueno. En política, además de participar como analista, en el momento dado escribía yo creo que en 6 o 7 revistas en México al mismo tiempo, he trabajado, fui asesor de comunicación, uno de los muchos asesores de comunicación de segunda fila de Cuauhtémoc Cárdenas, no fui su gran asesor de comunicación, por desgracia, en 2 campañas presidenciales y en su campaña por la Ciudad de México en 1997, cuando ganamos precisamente las únicas elecciones que ganamos en México con mi participación, que fue la Ciudad de México cuando se convirtió en jefe de gobierno. Nunca he cobrado un céntimo por mi trabajo político y esto es enormemente importante. Jamás me pagó el ingeniero Cárdenas ni un céntimo, ni se lo cobré, porque eso lo hace uno por las ideas en las que cree y no por obtener ingresos. Como parte de la divulgación científica, como parte del interés por la ciencia, está el hecho que se enfrenta uno a los charlatanes, a los impostores, a los embaucadores, a quienes hacen pseudociencia o falsa ciencia o ciencia patológica. Y empecé a trabajar en contra del pensamiento irracional. Mario Méndez y yo y un grupo de amigos más fundamos la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Nos peleábamos con creyentes en ovnis en la televisión mexicana, luego tenía uno esta fama de una semana que dura lo que sale uno en televisión y durante una semana lo paran en la calle, ¡ay, te vi en televisión! Y te piden tu autógrafo. No pedían selfies porque no había selfies en aquel entonces, si no seguramente los pedirían. Luego a la semana uno se siente y dice, ya he finalmente alcanzado el estrellato, y la semana siguiente hay otro programa y resulta que uno pasa a ser parte del olvido colectivo.
y se lleva su buena dosis de humildad, pero es divertida la fama. Promovimos el pensamiento crítico, nos odió mucha gente, nos amenazaron, recientemente todavía me han amenazado, porque ¿cómo te atreves a meterte con PAMIs? ¿Cómo te atreves a meterte con los veganos? Te vamos a violar y te vamos a romper la cara. Bueno, me dicen a qué hora nos vemos y a ver cómo nos va, pero no recuerdo yo que ninguno de los que me han amenazado haya intentado siquiera hacer efectivas sus amenazas, porque finalmente pues, es de boca para afuera y por las redes es muy fácil amenazar, pero para hacer efectivas las amenazas hay que presentarse en persona y eso a algunos ya les cuesta un poco más de trabajo. Y a eso me he dedicado también una gran parte de mi esfuerzo, una gran parte de mis blogs. El retorno a los charlatanes es uno de ellos, que es el que más se dedica a cuestiones paranormales y a cuestiones de falsedad. Como parte del pensamiento crítico yo tengo una cuestión personal, que es que soy ateo militante, porque creo que no creer es una opción legítima, y este canal comenzó precisamente así, comenzó con la idea de decirles a los jóvenes, y es la misma razón por la que luego escribí No por Dios, ateísmo para principiantes, de decirle a los jóvenes que se descubren ateos que no pasa nada, que está bien, que está muy bien ser ateo, que hay razones buenas y lógicas y sólidas para ser ateo y que si además están en contra de la religión, que es otra cosa distinta del ateísmo, pues también están bien porque hay muchas cosas que criticar a las religiones. Y si además están en contra del accionar de las iglesias en concreto, pues también está muy bien porque aunque no está forzosamente vinculado al ateísmo y a la crítica a las religiones, la crítica a las iglesias, a lo que hacen las iglesias, a la forma en que las jerarquías eclesiásticas de todo tipo manipulan a sus fieles, generalmente acabando en el asesinato, y da igual que sean budistas, judíos, católicos, cristianos, musulmanes, finalmente acaban en el asesinato, que está bien ser crítico de las religiones, de las iglesias, y que está bien ser ateo. Y así empecé, pero obviamente mis demás intereses empezaron a meterse en el canal de Rey va Desnudo, y empecé a hablar de otros temas de sociedad, temas de política, temas de fenómenos supuestamente paranormales, de pseudociencias, de asuntos peligrosos, porque cuando nos metíamos con la gente que creía en ovnis o que creía en fantasmas o que creía que se comunicaba telepáticamente con los extraterrestres, era más o menos inofensivo. Sí había personas que sufrían y morían, pero eran pocas, era un asunto limitado. Pero con las pseudociencias como se han desarrollado, con los antivacunas, con los antimedicina, con los enemigos de las energías limpias como la nuclear, con los enemigos de los avances en biología, en agricultura, con los enemigos de los avances en todo, lo que tenemos es que hay una estela de muertes, de desgracia, de sufrimiento, de dolor, que ninguna persona racional, razonable y medianamente decente puede ver sin protestar. Y por eso pues hemos intensificado la lucha en contra de las pseudociencias, en contra de las pseudomedicinas, de las pseudoterapias, del engaño. Porque además cuando a la gente la acostumbran a engañarla en una cosa, acaban engañándola en todo. Mientras que si la gente aprende a pensar críticamente, pues no se va a quedar a pensar críticamente solo contra los platillos voladores o contra los fantasmas, sino que también va a pensar críticamente al respecto de la política, la publicidad, las ofertas que le hace el mercado, la realidad que le rodea, y ser crítico siempre es una forma de ser libre. Véanlo como quieran, no hay salida posible. La ignorancia es esclavitud y el pensamiento libre, el pensamiento crítico, el pensamiento cuestionador, los datos, la información, los hechos y la ciencia son libertad. Como yo sigo haciendo periodismo y ahora escribo en el Correo, el periódico El Correo, desde hace 12 años yo escribo la página de ciencia del suplemento Territorios de la Cultura. Y lo que he hecho es tomar los casi 700 artículos que ya he escrito y los estamos convirtiendo en los vídeos de cosas que sabemos para tener otro canal de divulgación científica, porque si no esos artículos se mueren, se publican un día y no hay nada más viejo que el periódico de hace unos días. Y entonces todo el trabajo que se invierte en esos artículos, pues le damos una segunda vida a través tanto de lo que hago en radio como de un blog que se llama Los Expedientes Ockham, que publicó algunos de estos artículos, y ahora a través de cosas que sabemos. Es una forma de darle más vida, de conseguir, de llevar a más público a eso mismo que ya se hizo una vez.
Hay muchas anécdotas, algunas anécdotas de mi vida que he contado ya, por ejemplo, en No Que Importe, en mis blogs. No las cuento porque sea yo el protagonista, esto es evidente, sería totalmente absurdo, sino porque creo que reflejan momentos o situaciones interesantes de la vida, por ejemplo, el terremoto de 1985, o la forma en que los trotskistas solían apoderarse de las escuelas, que siempre es divertido y que yo acabé, como lo cuento, bastante mal con los trotskistas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia hace ya una tacada de años. Aquí abajo hay un enlace, un solo enlace que lleva a todos los enlaces de mi presencia en red, de mis distintos blogs, de los lugares donde está mi música, los lugares donde están mis libros, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en los comentarios va a usted encontrar ese enlace a Trilink. Última cosa, yo vivo de mi trabajo periodístico y yo vivo de mis traducciones, no vivo de YouTube. Hay gente que cree que estoy yo como los youtubers jóvenes, simpáticos, que tienen 1,5 millones de seguidores y 300,000 visualizaciones a la media hora de que publican sus vídeos. No, primero que nada, por cómo soy yo, por quién soy yo, incluso por mi edad si quieren, por el tipo de mensaje que doy, por mi estilo de comunicación, no puedo ni pretendo competir con otros estilos de comunicación dirigidos a otros públicos por parte de gente con otra forma de hacer las cosas. Pero los apoyo a todos y los aplaudo a todos y creo que todos tienen un papel que cumplir, porque no hay una sola forma de divulgar, no hay una sola forma de comunicar, no hay una sola forma de decir las cosas. Las cosas hay que contarlas de distintas maneras para distintos públicos, grandes o pequeños. Internet es el reino de los públicos pequeños, donde uno puede tener a su público en distintos lugares del mundo. Y esto para los músicos es maravilloso, no dependen ya de las grandes disqueras para encontrar público por todo el mundo. Entonces tampoco me preocupa no tener el éxito que tienen otros bloggers, otros videobloggers o youtubers que hacen divulgación científica y que me encanta cómo la hacen y los animo y me parece fantástico y sigan adelante porque están llegando a un público distinto del mío y esto es clarísimo. Algunos de los gastos que implican los canales se han estado pagando desde hace poco más de un año con las plataformas de crowdfunding, Patreon y GoFundMe. Les agradecemos muchísimo a todos los que constantemente nos están apoyando, así sea con 5 euros al mes. Vamos haciendo la posibilidad de comprar material, de hacer cosas como las conversaciones, las entrevistas que hicimos en Naucas, etcétera, y de adquirir otras cosas. Ahora tengo un monitor, ahora puedo ver lo que estoy haciendo, antes no, antes más o menos me lo tenía que imaginar. Tenemos el teleprompter que nos permitió hacer cosas que sabemos y así sucesivamente. Lo hago porque creo que debe hacerse, lo hago porque me divierte, lo hago porque como periodista lo que más me gusta es enterarme de algo y compartirlo. Y YouTube me da la oportunidad de compartirlo de una manera mucho más directa y cercana de lo que nos ha permitido la tecnología jamás. Es otra forma de democratizar las ideas y por eso le pido tanto a la gente que comparta lo que aquí se cuenta, porque al democratizar las ideas, así sea para refutarlas, así sea para mejorarlas, así sea para decir estás equivocado, se enriquece la experiencia colectiva y la experiencia colectiva es la única que permite la satisfacción absoluta de la experiencia individual. Si le gusta lo que hacemos, apóyenos, por lo menos recomiéndeselo a sus amigos. Si le parece horrible lo que hacemos, recomiéndeselo a sus enemigos, haga que lo pasen mal viéndonos. Y como quiera que sea, comparta, sobre todo, no a mí, que soy, insisto, lo menos importante, sino las ideas, los conceptos, los datos, la información, las propuestas que promovemos aquí, en el Rey va Desnudo, en Cosas que Sabemos y en todos los medios de comunicación en los que yo pues estoy presente. Así que pues, muchas gracias por verlo hasta aquí, los pocos que hayan llegado hasta aquí, y seguimos como siempre en el canal, en los canales, y diciéndole a la gente que no se crea todo lo que escucha, ni siquiera esto.